Queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro de Nehemías y nos detenemos en los capítulos 5 y 6. Yo he elegido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 6, el versículo número 12, que dice: Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Tiempo de intrigas palaciegas. El inicio del capítulo 6, el versículo 1, dice de manera clara enemigos, y habla de los enemigos del pueblo de Israel. Nosotros podemos hablar de los enemigos del pueblo de Dios a lo largo del tiempo y hoy de los enemigos de la iglesia, porque aunque nos parezca que no, la iglesia tiene enemigos. Aunque nos parezca que en la iglesia todo está bien, sin embargo, existen realmente tensiones que hace que algunas personas tomen posturas que los ponen dentro de una plataforma de enemigos. Y esto muchas veces lo podemos ver de una manera muy susceptible. Recordemos las palabras de Jesús a Pedro. Le dijo: apártate de mí, Satán. Y esto nos habla que a veces, de una manera muy sutil, nosotros podemos sucumbir a tentaciones que nos convierten temporalmente o definitivamente en enemigos del pueblo de Dios y por lo tanto en enemigos de Dios. Cuando yo leo este versículo, reconocí que Dios no lo había enviado, recuerdo un texto que a mí siempre me ha gustado mucho, que está en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. El versículo 10 nos hace una descripción de algunos de los dones espirituales. Todo ese capítulo habla de los dones espirituales. Y se presenta allí el don de discernimiento de espíritus. Y tal vez este don sea de los más desconocidos, pero sin embargo es uno de los más útiles. El que yo pueda saber si las personas que tienen algún tipo de trato conmigo, con la iglesia, son personas que vienen de parte de Dios o son personas que vienen de parte del enemigo de Dios. En el caso de Nehemías, una persona que estaba cercana a Dios, una persona que estaba llevando adelante la obra de Dios, eso era fundamental y Dios le otorgó a Nehemías que tuviera ese don y que pudiera reconocer a aquellos que eran enemigos de su pueblo, por lo tanto también enemigos de él, y él no sucumbe a la tentación. No sucumbe a esas intrigas que lo que buscaban era desacreditarlo como dirigente del pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos este capítulo 6 y también el capítulo 5, nos damos cuenta por dónde vienen estas maquinaciones, y es que los dirigentes políticos del pueblo a lo largo del tiempo se habían dedicado a extorsionar al pueblo, se habían dedicado a vivir a costas del pueblo. Y querían mantener este statu quo que no solamente los había favorecido a ellos, sino también había favorecido a aquellos otros que no eran parte del pueblo de Dios, que gobernaban la tierra y que lo que buscaban era su ventaja propia y no favorecer al pueblo de Dios. Nehemías es un hombre recto, es un hombre de principios y quiere hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la obra de Nehemías estorba. Y esto nos deja una enseñanza, debería dejarnos una enseñanza. En primer lugar, que nosotros debemos preocuparnos por saber si aquellas personas que tratan con nosotros son amigos o enemigos de Dios. Y en segundo lugar, el que nosotros no caigamos en la tentación de vender nuestros principios por ganancias materiales. Meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.